Seguimos con nuestra serie, recuerden hermanos por internet, estamos en una serie, la posición de un cristiano maduro, y hemos pasado ya por muchos temas, ¿no? La condición del hombre sin Dios, el creer humanístico intelectual versus el creer bíblico como don de Dios. Hemos visto la posición del príncipe de este mundo, ¿sí? Frente versus la posición humana o del Hijo de Dios, y pasamos ahora a mirar el nuevo nacimiento y las evidencias de un nacido de nuevo, nuevo nacimiento. Jesús, Nicodemo, Jesús diciéndole a Nicodemo: debes nacer de nuevo para que entonces puedas ver el reino de Dios. Y todo esto tipifica el recibir el Espíritu Santo, porque solo quien tiene el Espíritu Santo puede ver el reino de Dios, puede entrar en el reino de Dios. Y recuerden que la Biblia ya nos enseñó que debemos examinar en quién creemos, en qué creemos, porque 2 Corintios capítulo 11 del 13 en adelante nos enseña que en muchos lugares, ya la Biblia lo profetizó hace más de 2000 años, muchos hablarían de un Jesús que no es el Señor Jesús, recibirían un espíritu que no es el Espíritu Santo, y hablarían de un evangelio humanístico intelectual que no es el evangelio bíblico. En ese orden de ideas es que del nuevo nacer es que estoy diciendo, no actuemos, porque el que no ha nacido de nuevo puede estar como Nicodemo, lleno de información muy práctica, puede ser teólogo si quiere, pero está actuando, porque está llevando un libreto, está siguiendo el libreto. Pero el que nació de nuevo, su naturaleza, ¿cómo es? Divina, correcto, divinamente nueva. Las cosas viejas pasaron, ¿y qué? Muy bien, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso el Señor dice: ahora son nuevas criaturas. Porque el que creyó en Jesús le fue dada la potestad de ser hecho, ¿qué? Hijo de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, ¿ven? Entonces cuando hablamos de actuación es eso. Un cristiano, un hijo de Dios no puede seguir actuando por información. No puede seguir actuando porque ya tiene información acerca de Dios, porque ya tiene información acerca de la Biblia, y el cristianismo se le vuelve una etnia. Actúa bajo una etnia, actúa sobre un libreto y escoge un personaje de ese libreto. Por eso es que algunos creen que tener el Espíritu Santo es temblar. Ese es el libreto, ¿no? Copió el libreto: tener el Espíritu Santo es temblar. Tener el Espíritu Santo es, ni siquiera se esfuerzan por estudiar inglés, el idioma popular, ¿sí? Pero como son cristianos y tienen el Espíritu Santo, hablan vaquita, rabasaya, salta la baranda, la vaquita, la ovejita, y son lenguas, llevándole la contraria a las escrituras, ¿cierto? Y algunos se vuelven intérpretes de las lenguas. Y como les he dicho, eso no son visiones, sino son alucinaciones. Por eso todos viven más pendientes de los sueños y no de lo que dice Jeremías 23. El que soñó, soñó. Pero lo que yo quiero es que cuenten mi palabra, que hablen de mi palabra. ¿Qué está diciendo el Señor? Muy claro: dejen de hablar de los sueños. Que es que, pero que mire que en Hechos. Estudiémoslo, revisémoslo, y revisémoslo históricamente, porque es que no estamos descubriendo el agua tibia. Ese evangelio fue enseñado por el Señor Jesucristo a los apóstoles, y los apóstoles a los discípulos, y todo lo que acabo de hablar empezó a aparecer después del año 1500, y el relajo que se empezó a formar en el año 1800. Oiga, y muy pronto voy a empezar a enviarles mucho material. Ya les he enviado harto, ¿no? Pero es que necesitamos seguir profundizando en eso. Material sobre Elena G. de White. Ya saben quién es Elena, Elenita,
la fundadora e iniciadora de los adventistas, también de Josecito Smith, creador de los mormones. Y por eso al discipulado le estoy enseñando el por qué y el para qué de los ángeles según las escrituras. Ya pasamos esa hermosa creación. Ahora vamos a ver cómo se rebeldizaron esos ángeles. Estamos ahí con el discipulado para que comprendan. Y estoy diciendo eso anclándolo, paréntesis, lo de Elena, lo de José Smith, lo de Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová, porque todos le hablaron ángeles, todos dicen que se encontraron con ángeles, y está hablando de alucinaciones. Ese es el problema de las alucinaciones, ¿cierto? Primeramente hay que pasar por el dato médico, ¿sí? Porque por ejemplo Elenita se cayó y el golpe la atrofió y empezó a decir que veía todo lo que vio. Y el dato médico, por ejemplo, el tema de la apnea del sueño, se los he dicho muchas veces, el tema de las apneas del sueño generan unos microciclos de no respirar, y ese no respirar no genera oxígeno, y el no generar oxígeno genera una opresión en el pecho. Y muchos dicen que si sienten una opresión en el pecho, ¡ay! Se me montó un demonio encima, una bruja. Pero yo lo reprendí en el nombre de Jesús y me desperté. Yo le explico. Cuando usted está dormido, su cerebro no está dormido, ¿ok? Tiene la apnea, siente la opresión, su cerebro inmediatamente necesita despertarlo. Por eso algunos se despiertan con ganas de orinar, ¿cierto? Como uno siente el deseo de orinar, se despierta. Entonces la apnea usa el cerebro usa ese deseo para que usted se despierte y no se quede en la apnea, sufra un infarto, un paro respiratorio. ¿Qué sucedió ahí? Ahí no fue nada espiritual, ¿vio? Fue algo médico. Entonces, como su psiquis está ahí invadida del cristianismo, eso está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero usted dormido, pues lo primero que hace es clamar a Jesús, ¿no? Porque usted siente que está muriendo. Señor, ayúdame, ¿cierto? Un cristiano se está muriendo, ¿qué es lo primero que hace? Pues clamar a Dios, ¿sí o no? El cerebro le manda la información de que usted reprendió, se cubrió con la sangre de Cristo, bueno, lo que sea. Entonces usted se despierta y dice: era un demonio, me estaba oprimiendo, me montó en el pecho, era una bruja. Dice: mire, estoy hasta chupado. Algunos salen con esa, pero no, lo que pasó fue que el cerebro usó su psiquis, la información de su psiquis, para despertarlo. Porque si no se despierta, se muere o tiene un problema severo en el cerebro por falta de oxígeno. Entonces, todo eso hay que mirarlo primero. Los temas de Deuteronomio y la demencia, porque sí, hay juicio de Dios y hace que algunas personas por juicio caigan en demencia, pero hay que mirar cómo llegaron a su demencia, ¿cierto? Porque no todo el tema de problemas autistas, Down y esas enfermedades son demoníacos. Es que la iglesia es fácil, por no estudiar, entonces la iglesia, no, está poseído por el demonio, entonces son enfermos demoníacos. No, espere, hay enfermos médicamente, genéticamente, que tienen el problema y no están endemoniados, ¿sí? Vea la señora, el video que se hizo famoso, ¿no? La ancianita con eso, porque no lo puedo decir ahorita, y hoy quedó mal. Me están viendo por allá en otros lados. Eso que dijeron acá, ¿cómo? Eso. Pero la señora le preguntaron: ¿qué comió? ¿Cómo se llama usted? Y sus hijos, y dijo nombres de otras que no eran los hijos. Y cuando le preguntaron quién era Jesús, dijo: mi Salvador, mi Señor. ¿Ve? Porque eso es un mensaje al alma, mente, emociones y voluntad, ¿cierto? Primera Tesalonicenses 5:23, la santificación de la mente, de las emociones, de la voluntad, porque el Señor ha santificado el espíritu, el alma y el cuerpo de quien le dio el Espíritu Santo con el nuevo nacimiento. Entonces por eso está ahí, aunque el cerebro ya no sirve.
¿Ve? Es distinto. ¿Y por qué estoy diciendo todo eso? Porque es que estamos revisando la manera correcta en nuestra serie, la posición de un cristiano maduro, y el tema, las evidencias de un nacido de nuevo. Y tenemos que empezar nosotros mismos a dejar la actuación por la evidencia. Y la evidencia tiene que ser, como dice la Biblia, en nosotros. Tenemos que evidenciar a Dios. ¿Sí? Mire, la mayoría de las veces cuando uno puede conversar con una persona que cree en hablar en lenguas, bueno, vamos a evidenciarnos bíblicamente. Entonces la persona empieza, mire acá. Cuando uno le dice, pero mire que ahí no dice que eso era un idioma diferente, sino eran idiomas. La Biblia lo está diciendo, medos, pardos, ¿cierto? Y sino que se entendieron sin haber estudiado el idioma. Sí, pero mire que es que aquí habla de lenguas angelicales. Ah, muy bien. A mí me encanta porque siempre llegan ahí. No, las lenguas angelicales, y solo las entiende Dios porque solo las habla Dios, solo son entendidos por Dios. Me encanta cuando llegan ahí. Su merced me hace un favor y me enseña cómo se habla angelicalmente. Pues así como yo estoy. No, déjemelo leer en la Biblia. Yo quiero verlo. Muéstreme cómo los ángeles hablaron. En donde la Biblia dice cómo le habló, ¿cierto?, el ángel a María, por ejemplo, o a José. Muéstremelo ahí, porque yo quiero conocer el idioma angelical. Entonces ya ahí empiezan a problemarse. No, pero es que mire que ahí dice y que, ¿sí?, tal y pascual. Bueno, otra pregunta, sí, suave. Dígame, ¿en qué idioma hablaba Adán y Eva con Caín y Abel? ¿Y en qué idioma le hablaba Dios a Adán y a Eva? ¿Cierto? Bueno, vamos a Job 1, a Isaías 14, a Ezequiel 28. ¿En qué idioma le habló? Ya saben ustedes quién, Lucerito. ¿Sí saben quién es Lucerito? Lucero, portador de luz, Luzbel, Lucifer. ¿En qué idioma le habló a Dios? Job 1, 6 y 7 dice que los ángeles rodeaban la tierra, daban una vuelta por la tierra y llegaban a la presencia de Dios, y entre ellos todavía iba querubín, Satanás, y hablaba con Dios. Explíquemelo, ¿en qué idioma hablaron? Usted demuéstreme con la Biblia para yo entender que es un idioma angelical lo que usted está hablando. Y después con el mismo capítulo que están diciendo eso, le demuestro que Pablo dijo, imagínense, Pablo dijo, yo podría hablar lenguas más que todos juntos, pero prefiero hablar 2 o 3 palabras y que todos me entiendan el evangelio del Señor Jesucristo. O sea que para los unicitarios, por ejemplo, los modalistas, que dicen que si una persona no habla en lenguas, no es de Dios, no ha nacido de Dios. Yo le pregunto, entonces Pablo no nació de Dios, porque no habló lenguas. Él mismo lo dice en la escritura, que no lo habló. O sea que si Pablo no habló lenguas, no tuvo el Espíritu Santo. Apague y vámonos, porque el Nuevo Testamento tiene 13 cartas del apóstol Pablo. O sea que la Biblia ya no nos serviría. ¿Ven por qué hay que entrar en todo eso? ¿Y cómo lo combatimos nosotros como hijos de Dios? No actuando. No actuemos como cristianos, no actuemos como hijos de Dios. Por eso debemos entender la condición del hombre sin Dios. Si yo voy a actuar, ¿cierto?, soy un pervertido con pensamientos sucios, diabólicos, carnales. Si la persona está en eso, no actúe. Mire, lo peor que se puede hacer un cristiano es creerse hijo de Dios, porque el orden de Dios es bonito. Crea lo que es. Soy separado de Dios, estoy muerto en mis delitos y pecados. Y recuerden que pecado no es solamente matar, robar, adulterar, prostituirse.
sino que pecado es mentir, pecado es odiar, odiar es como matar, tener envidia, ¿cierto? Pecado es no ser buen hijo, o sea, no honrar a sus padres. Pecado es no ser buen padre, o sea, no proveer a sus hijos de lo necesario. Y así, todo eso es pecado. Pecado tiene que ver con todo eso. Entonces, si nosotros miramos lo que dice el Señor, que estamos muertos, ¿por qué? Por delitos, y esos delitos espirituales son pecar. Esa es la condición del hombre sin Dios. ¿Por qué es perfecto? Ahí ya no actuamos, porque la solución la da Cristo. Dice, por eso Cristo vino al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Y si un pecador acepta que es pecador y está oyendo eso, es porque el Padre le está diciendo, en donde terminamos hace 8 días, Juan 6:44. El Padre, ¿qué le está diciendo? Te quiero enviar a Jesús, porque Jesús te va a resucitar en el día postrero. Es lo que te está diciendo, va a perdonar tus pecados. Obvio que ya hablamos de que es nacer de nuevo, que es don de Dios, no proviene del hombre, viene a mí, y la justificación también proviene de Dios. No nos podemos justificar a nosotros mismos, pero lo que sí pasa es que no entendemos la justificación. Y algunos viven recordando sus propios pecados pasados. Algunos dicen, no, yo no puedo porque yo maté. Pues le voy a contar una historia. Moisés también mató. David, por quitarle la mujer a Urías, lo mandó al frente de la batalla y fue el autor intelectual de un homicidio gravoso, feísimo. Y Dios dijo que David había sido un hombre conforme a su corazón. Ahora, no estoy diciendo vaya mate que no pasa nada. Lo que le estoy diciendo es que Dios perdona lo malo que hacemos. ¿Ven? Imagínese el hombre por quedarse con la mujer mató al tipo. ¿Ah? Pero todo eso es pecado. Y cuando nosotros lo entendemos, todo lo que dice Gálatas 5, Gálatas 5 dice que las obras de la carne manifiestas son hechicerías, envidias, odio, asesinatos, adulterios, fornicaciones, ya no me acuerdo qué más, celos, contiendas y todo lo que se le parezca. Todo lo que se le parezca. O sea que si yo estoy en esa condición y lo estoy entendiendo, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Quiere decir que Dios me está convenciendo para que yo me arrepienta y nazca de nuevo. Qué hermoso. Por eso, cristianos, no podemos seguir un libreto. No, porque el nacer de nuevo es un cambio de naturaleza. Las cosas viejas pasaron, la naturaleza vieja, el viejo hombre, y esa naturaleza del nuevo hombre, nacido de Dios, nacido de Cristo, va a generar en nosotros un verdadero cambio. Y ya no vamos a actuar por libreto, sino que yo quiero leer la palabra. Claro, la carne para nada aprovecha, la carne no quiere. Usted quiere leer la Biblia, se pone a leer la Biblia, se queda dormido, en 5 minutos se cansa. Usted se pone a orar y dice, Señor, yo te amo, yo te quiero, Señor, ayúdame, yo soy pecador. 30 segundos, y después dice, ¿y ahora qué oro? Y empieza a pensar, y está orando y empieza a pensar, ay, tengo que ir, yo no sé a dónde. Las señoras, tengo que hacer el almuerzo, la comida. Los señores, tengo que pagar tanta plata. Y estaban era orando y resultaron pensando en otra cosa, ¿cierto? O hacen lo que yo hacía. Yo empecé a hacer un esfuerzo de orar en las cosas más difíciles, de rodillas y postrado. De rodillas es de rodillas, ¿no? Todos lo entienden. Postrado es acostado boca abajo y me quedaba dormido. Bueno, Señor, pero ni me lo soñé, aunque sea me lo hubiera soñado. Hermano, es difícil,
pero siempre lo queremos hacer. Volvemos otra vez, porque la práctica del pecado sí lo queremos hacer. Pecamos y decimos, ay no, eso estuvo mal, ay, Dios mío, ¿yo por qué hago esto? Y tal. Y después otra vez vuelve y lo hace. Y vuelve y lo hace. Julián lo escribía al principio, la constancia de esos pecados. Pero ¿y por qué el orar no es una constancia? No es un hábito. Bueno, está bien, me quedé dormido, pero mañana vuelvo y oro. Así me quedé dormido otra vez, ¿cierto? Y así, porque siempre ir a Dios. Voy a estudiar la palabra de Dios, es siempre ir a Dios, porque estudiar la palabra de Dios es un consejo, es una inducción para la vida. Pero el cristiano generó actuar. Y lamentablemente, como el cristiano no es juicioso, no actúa, a veces no actúa ni siquiera la Biblia, sino lo que otros dijeron de la Biblia. Por eso estaba, bueno, sí, no, que es que hay que hablar estas lenguas, que hay que hablar, la Biblia lo explica todo. Porque no, ay, es que ustedes ya se volvieron intelectualistas y ya solo quieren el conocimiento. Sí, también daña, porque el intelecto daña, es avaricia. Pero no tiene que ver que porque yo tenga intelecto para orar, no es, sino que tenga que orar brutalmente. La Biblia enseña que uno peca orando, que hay oraciones de pecado. Y muchos oran pecaminosamente hablando. ¿Por qué? Porque oran contra la voluntad de Dios, porque le están pidiendo cosas a Dios que no deben ser. Señor, que mi negocio ¿cómo se dice? Surja. Señor, que mi negocio surja, ayúdame, que lleguen los clientes, por favor, Padre mío, bendito Señor, que no le llegue tanta clientela a la del frente. Señor, es impía, es mundana, yo soy tu hijo, los tesoros, el oro y la plata son para mí. Ese no, es un mundano. Eso es una oración de pecado, hermano, porque la voluntad general de Dios, la voluntad total, es para todos. No tiene que ver con salvación, ni con amor, ni con elección. Pero Dios hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Y los que están leyendo Job, vuelvan y lean el capítulo 10. Dice que le da Dios, o que le permite Dios al ladrón su riqueza. ¿Cómo? ¿Dios? ¿Por qué? Porque Él es así, sencillo. Ahora, ¿lo va a salvar? No. ¿Lo amó? No. Lo que pasa es que su atributo de soberanía y su atributo de amor no le genera quitarle el sol al ateo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si Dios le quita el sol al ateo, el ateo o el diablo podrían pelear con Dios cuando lo va a condenar, ¿cierto? Podría decirle, no, pero así, recuerda el diablo que hacía con Job, ¿no? No, pero es que como yo le meto mano a este hombre, si usted lo tiene rodeado con un vallado, pues así quién, así cualquiera le es fiel, así cualquiera. Quítele la protección y verá que yo sé qué le hago. ¿Ve? Entonces el ateo llegaría, moriría, y Dios no lo podría sentenciar al infierno. Y entonces perderíamos al Dios correcto, el de Romanos 1, el incorruptible, el de Romanos 1:18 en adelante, el Dios incorruptible. Por eso es que muchos tuvieron que hacerse sus propios dioses, ¿cierto? Sean como hombres, sean como animales, o sean hechos de manos, ¿cierto? Maderas, yesos, lo que conocemos como la idolatría, porque no pueden soportar la soberanía inmutable. O sea, inmutable es que no cambia, que no tiene sombra de variación de lo que es nuestro Dios. Pero créanme, que así el ateo no crea en Dios, así el ateo viva toda su vida como ateo, tendrá el sol, tendrá provisión, la luna, la tierra, disfrutará del aire,
pero un día se morirá. Los ateos más intelectuales han tratado de descubrir el elixir de la eterna juventud y no han podido. Pero cuando se mueran, aunque no creyeron en Dios, Dios será su Dios y les dirá: ustedes no creyeron en mí, pero no hay problema. Eso no implica que yo no los pueda sentenciar y condenar. ¿Ve? Por eso es que usted ve la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16. Los dos mueren el mismo día y uno va al infierno. Bueno, ese no era el infierno, todavía no hay nadie en el infierno. Cuando nos referimos a infierno es la espera, el seno de Abraham, y estaba en la ajena esperando, y asimismo estaba esperando Lázaro, un pobre mendigo, y Dios lo salva al uno y condena al otro, y no creyó en Dios. Entonces no importa que una persona atea no crea en Dios, Dios es Dios y tiene autoridad y soberanía sobre ese ateo. Es increíble, por ejemplo, Andor Sándor Lavey, ¿sí saben quién es? Él es el escritor de la Biblia negra, la Biblia satánica, y su sacerdote era, o es porque no se ha muerto, ¿cómo se llama? Ese. Tengo que decirlo porque Marilyn Manson, porque si no, no lo oigo por acá, no lo oyen por el en vivo. Marilyn Manson. Entonces, cuando está muriendo Andor Sándor Lavey, porque murió en unas condiciones terribles de salud, una enfermedad que lo hacía gritar del dolor, cuando está muriendo, quedó grabado y quedó editado que Andor Sándor Lavey: Dios mío, Dios mío, Dios mío, como 10 veces: Dios mío, Dios mío. Y todos decían: pues te va a invocar al diablo. No, estaba hablándole a Dios. ¿Qué he hecho? ¿Qué hice con mi vida? ¿Cuántas vidas he dañado? Y ya no puedo hacer nada. Lo peor es que ya no puedo hacer nada. Y murió. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo eso. Por eso nosotros tenemos que mirar lo que estamos hablando desde ese criterio y esa condición que estoy tratando de explicarles. Perdón, eso me cerró aquí. Estoy tratando de explicarles. No actuemos, no necesitamos actuar. A ver, voy a tratar de explicarme un poquito más la idea que estoy tratando de construir. Le estoy diciendo es: no actúes como hijo de Dios, como un buen papá. Soy un buen padre. Y actúas como el buen padre, porque Dios sí conoce tu entrar, conoce tu salir, conoce tu corazón, y te va a condenar porque no estás examinando tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Es mi comportamiento. Si no me examino, no voy a poder corregir lo que según Dios está mal, no según los hombres, ¿cierto? El que se cree, por eso la Biblia dice, él en 1 Timoteo 6, el que anhela o quiere obispado, buena cosa desea, pero el Señor dice: yo mando a que no sea esto, no sea aquello, no sea lo otro, no sea neófito. Cuidado, porque es que el neófito siempre se enorgullece de lo que no sabe y de lo que no entiende, y muchos ya se creen líderes. Predican lo que no saben, lo que no entienden, no lo estudian, no lo profundizan. ¿Ven? Y empieza a actuar como pastor, empieza a actuar como líder, empieza a actuar como anciano, como diácono. Está actuando, toma un personaje bíblico para actuar, pero su entrar y su salir no lo avalan, porque hace oraciones para pecado, porque no estudia la escritura y la saca de contexto, porque Mateo 7:21, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque el carácter de los hombres de los últimos días, dice la carta a Timoteo, es muy clara: amantes de sí mismos, vanagloriosos, aman el dinero, aman todo lo maldad, prohíben casarse, prohíben comer,
prohíben hacer cosas que la Biblia no prohíbe, o lo prohíben por condiciones netamente humanas. Elena G. de White, por ejemplo, en sus libros tiene unas dietas tremendas. Prohíbe comer porque dice que la comida es la que genera el pecado. ¿Cierto? Sobre todo los sexuales, los pecados sexuales. Entonces manda a hacer unas dietas para que eso no pase. Por eso no actuemos. La señora que dice: no, yo soy una berraca, yo saqué empoderadas. Estas chinas hoy se creen empoderada yo, que desde los 7 trabajo, desde los 10 estoy en la calle guerreando. Y pueda que sí, pero es que ¿por qué se tiene que afanar de eso? Dele gracias a Dios que no la mataron a los 10 años después de violarla como hacen hoy día. Las violan y las matan a las chicas, ¿cierto? Y entonces se empoderan: y yo saqué adelante este hogar, es que son por lo que yo he hecho, por lo que yo he sido. Eso no sirve de nada. Lo que salva es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Ven? Entonces se ufanan y empiezan a hablar una serie de cosas, y no estamos diciendo que no sean, ¿sí? Pero si son realmente, evidéncielas con su manera de comportarse como hija de Dios. Entonces empiezan a actuar, ¿ven? Porque realmente no es tan buena madre. Tiene sus defectillos, ¿cierto? Y por eso es lo que estoy tratando de decir: no actuemos, sino lleguemos a la posición del hombre sin Dios. El hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto, o sea, separado espiritualmente. Muerte desde el griego separación, desde el hebreo anulación de relación. Y estamos hablando en ese tema con Dios. No actuemos, empecemos por donde es. Estamos así. Ahora el cristiano ya nació de nuevo, ya fue justificado, pues esté en su posición. Porque algunos tienen delirio de persecución, paranoia. Todos los odian. Si alguien no mira, se está burlando de mí. Si alguien medio le habla duro, si ves que no me quieren. Si alguien le exige compromiso, hábito, oración, devoción, me la tienen montada. Sí. ¿Ven? No, trabaja en eso. La justificación dice que Dios ya te justificó. ¿Por qué estás pensando en tus pecados pasados? Y ahí vienen esos temas de supuestas maldiciones generacionales que no van conforme a la doctrina. Y algunos no, es que como hablábamos hace un momento, yo en el pasado hice esto, maté, robé, me prostituí. Por eso es que algunas señoras, es que ni siquiera debieran hablar de eso. Eso le pasa mucho a las señoras, ni siquiera debieran hablar de eso, ¿cierto? Pero algunas señoras siempre: es que yo solo tuve 2 hombres. ¿Sí? Si tuvo hijos pasados, tiene que decir que 2, ¿no? Porque tiene marido actual. Yo solo tuve 2 hombres. Es que ni siquiera debiera estar hablando de eso. Nadie le está preguntando, porque entonces la pecadora, ¿qué? ¿No la perdonó el Señor? ¿Y cuántos hombres habrían pasado por la pecadora? Esos son tonterías humanísticas, hermano. Eso no mide a una mujer con otra. ¿Sabe qué mide a una mujer con otra? Que haya nacido de nuevo. Que el Señor le dijo a la pecadora: ve y no peques más. Y eso fue lo que esa mujer hizo. No pecó más y testificó de lo que Jesús hizo en su vida. La samaritana, ¿se acuerdan? Allá en el pozo, coqueteándole al Señor. Y el Señor le tocó: espérate, un segundo. ¿Has tenido cuántos? 4 o 5 es que le dice. 5. Y el que tiene ahorita tampoco es. O sea, en otras palabras, no fregues. Con 5 me está echando los perros a mí. Yo lo que te estoy hablando es de vida eterna. Qué tremendo, ¿no? Era el Señor, y si no le hubiera dicho no. Realmente solo con el que tengo ahorita yo he estado. ¿Cierto? Y los hombres es el contrario, ¿no? Los hombres de
de pronto en su vida tuvieron para ahí 2, 3 mujeres, ¿cierto? Que realmente lo amaron, las otras, como dicen acá en Colombia, lo marranearon, ¿cierto? Pero ellos dicen, no, yo, hermano, una vez tuve una negrita, otra vez tuve una asiática, otra vez, no, hermano, no, y le dicen eso a la actual mujer creyendo que eso los hace más hombres, más berracos con los otros hombres. ¿Ven? Todo el tiempo estamos actuando y luego actuamos como cristianos. No, ay, qué pecado con ese hermanito enfermo, con los niños pobres de Somalia. Ay, Dios, Señor, con la iglesia en Cuba. Ay, Dios. ¿Por qué no empieza a orar por su casa? Ay, Dios, pobre de mí, pobre de este hogar, pobre de mis hijos, si seguimos así, Señor, ayúdame, Señor. Entonces, esa es mi invitación a que nosotros no sigamos queriendo actuar, y por eso hemos predicado, estamos en el tema de nuestra serie, estamos en ese tema de conocer evidencias bíblicas, marcas bíblicas de un nacido de nuevo, para que nosotros vivamos ese proceso. Entonces, si estábamos en justificación y ya entendimos, ¿qué seguiría? Santificación. Es lo que hemos hablado. Entonces yo ya sé que Cristo me perdonó, que sí me arrepentí de mis pecados y tal, y que Cristo me está justificando. Oiga, ¿por qué necesito ser justificado? ¿Quién necesita ser justificado? Uno que pecó, ¿sí o no? Uno que está condenado. Y cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo, estoy condenado por mis delitos, realmente he sido infiel a mi esposa y ni cuenta se dio, ¿cierto? La señora, soy vulgar, atrevida, levantada, gritona. Todo tiene su punto. Mire, si las mujeres hoy hablan de empoderamiento, deberían hablar de empoderamiento para su vida cotidiana. O sea, es que el verdadero empoderamiento es que la mujer debe ser respetada, ¿cierto? Debe ser valorada, y eso lo dice la Biblia, que hay que tratarla como a vaso más frágil, que hay que valorarla. Cuando no hablamos de que no existe el pastorado femenino, no estamos diciendo que la mujer es un cero a la izquierda. Los que tenemos la postura de decir no hay mujeres pastoras, no hay mujeres profetas, y mucho menos apóstolas, ¿cierto? Eso suena hasta feo, hermano. Suena hasta feo, ¿cierto? Ni siquiera eso. No estamos diciendo que la mujer es un cero a la izquierda. Las mujeres son valiosísimas, por eso son ayuda idónea. Ayuda idónea. No sé qué hacer, qué decido, ¿qué hago? Ahí está ella para decir, amor, pues yo creo esto, yo lo veo así. Wow, sí, mi complemento. Por eso el que haya mujer, haya bendición, porque realmente va a haber un consejo. Ella sí va a sufrir por mí, porque el hombre se va al negocio, a la entrevista, y ella ora, Dios mío, que le vaya bien, Señor, coloca tu gracia en él, que mejor dicho, que se sepa hablar, que se sepa comportar, Señor Dios mío santo, a idoneidad. Entonces no es silenciar a la mujer, yo no creo, porque yo veo mujeres en la Biblia haciendo cosas muy tremendas para Dios, siempre entendiendo la doctrina bíblica: Cristo cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Y eso no es una posición piramidal o estructural. No, nosotros no tenemos posición delante de Dios. Es que esa es la gran mentira de la iglesia. Esa fue la gran mentira de Satanás. Él creyó que tenía posición y dijo, bueno, después de Dios estoy yo, entonces me quiero vivir de Dios, voy a poner el trono al lado del de Dios. Eso lo dice Isaías 14, y engañó a esos ángeles que se fueron con él. Y eso es lo que le pasa a las mujeres. Ese es un principio jezabélico, ¿cierto? Porque no es que la mujer sea menos, simplemente es que la cabeza de ese hogar es el varón, punto. ¿Sí? Sencillo, eso no es un problema. Ahora, el varón que entiende eso sabe que cabeza no es degradar, dañar
ofender o humillar, pero sabe que tiene la autoridad, que en últimas él tiene que tomar la decisión, porque ¿quién dará cuentas? Él. Así de sencillo. Pero cállate, yo miro qué hago. No, eso ya es esclavitud, eso es humillación, porque dice la palabra de Dios que en la pareja ya no son dos, sino uno. O sea que tienen que pensar igual, sentir igual, tener los mismos objetivos, las mismas metas, el mismo diseño, y Dios bendice esa pareja, porque es su plan. Por eso sí, entonces vamos a ir a la santificación. Entendimos que la justificación vino para un condenado. Entonces de pronto yo no era ese hombre, o todavía ni siquiera lo somos cristianos. Por eso les estoy diciendo, no actuemos más, no cojamos la Biblia como un libreto y estamos actuando como cabeza del hogar, como varones de Dios. Y tu mujer lo mismo, y los hijos igual. ¿Están actuando como hijos de Dios? Muchos actúan. Muchos hijos de padres cristianos actúan como hijos de Dios. Uno mira el Facebook y tiene de todo tipo de publicaciones, menos las de Dios. Hablan de todo tema, menos de Cristo, del Evangelio. ¿Por qué? Porque todo viene teniendo un descenso de cascada, ¿ven? Los padres tenemos que dejar de actuar para enseñarle a nuestros hijos que no actúen, y que la mejor bendición es hablar de Cristo, es arrepentirnos, es entender la justificación, y ahí Dios mismo permite que nos empecemos a santificar. Por eso no somos salvos por obras, la salvación es por gracia, la salvación. Pero la vida en esta tierra sí es por obras, y el que es salvo por sus obras muestra que fue salvo por la gracia de Dios, porque el cambio de naturaleza ya no lo hace pensar mal, sino lo hace pensar bien. Va a tener deseo de leer la Biblia, va a tener deseo de orar, va a tener deseo de que su hogar sea un hogar de Dios, se va a esforzar porque así sea. Por eso cuando muchos discuten esta situación, uno se da cuenta que están patinando en Gálatas 5. Están en la lucha entre la carne y el espíritu. Por eso dicen, algunos no lo entienden, otros no lo aceptan porque saben que es así. O sea, me refiero que es de Dios y que no, ¿sí? Y al fin y al cabo, pues todos daremos cuentas. Yo, por ejemplo, expongo la palabra, pero yo no puedo forzarlos a ustedes. Ustedes creen como les parezca. Ahora, es increíble que cuando uno, vuelvo al tema, cuando uno habla con alguien, revisemos. Vamos a mirar la historia. ¿Cómo quiere que lo miremos? Miramos la historia, miramos la ciencia, miramos la tecnología. ¿De dónde me va a argumentar? Y siempre lo argumentan con eso: historia, filosofía, ciencia. No estoy diciendo que esté mal. Lo que pasa es que la Biblia dice es que todo eso se debe armonizar con el conocimiento bíblico. La Biblia habla de todo, hermano. Se los he explicado muchas veces. Mire, cuando uno empieza a mirar ciertas cosas en la Biblia de los temas babilónicos, se puede alinear con todo lo que fue el gobierno de Alejandro Magno. Como las escuelas helénicas que trabajaron en los tiempos de Magno son las que terminan trabajando con los macabeos en tiempos de Jesús, los que terminan matando a Jesús. Luego en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, cuando se levanta el Imperio Romano con Constantino, esas escuelas helénicas, los estoicos, epicúreos, ¿cierto? Y otras que hubieran del tiempo, como los fariseos, los que ya les he hablado, saduceos, que están en la Biblia, son grupos de pensamiento, y todos tomaron una manera de pensar de quién es Jesús. Y por eso la cristología de Cristo es muy atacada. Entonces algunos dicen que Cristo era una alucinación, que Cristo era como el ángel, ¿no? Porque la Biblia dice en Hebreos 12 que aparecía y desaparecía. O sea, eso negaba su nacimiento humano, virginal, ¿sí? Algunos creen que Jesucristo sí fue hombre, pero no era 100% Dios. Ataca la cristología,
¿sí? Y dicen que solamente Jesús, por ejemplo, los testigos de Jehová y el sabelismo, dicen que Jesús recibió un don divino cuando lo bautizó Juan en el Jordán. Entonces, que porque descendió el Espíritu y este es mi hijo amado y tal, y ellos tuercen eso. Entonces dicen, Jesús era un hombre como cualquiera y de un momento a otro Dios lo escogió y puso su espíritu en él para que muriera, para que fuera, y lo volvió un Dios a su manera, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas sí son claras. O sea, no vamos a descubrir el agua tibia. Es que ese es el problema del cristiano. No vamos a descubrir el agua tibia y no quieren creer y entender que todo tiene una razón de ser. El desarrollo del mundo, la tierra, su población, todo fue por el plan de Dios desde Génesis. Pero el problema más grave es que el que no quiere investigar eso, entonces se la inventa. Ahí es donde vienen las alucinaciones. No, Dios me mostró, tuve un sueño. Y algunos dicen, no, es que a mí Dios me jugó porque yo estaba parado. Un hermano, por ejemplo, estábamos teniendo un debate, un argentino, y me dice, no, es que yo estaba parado en una ventana en mi habitación y vino un pajarito. Y el pajarito me miraba y me picoteaba la ventana. Y yo le había pedido al Señor el nuevo nacimiento. Entonces yo entendí que era el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene como ave, como paloma. Y yo abrí la puerta y el pajarito se paró en mi cabeza. Y ya saben qué hizo, ¿cierto? Sí, él me dijo, el pajarito hizo su necesidad encima de mi cabeza, ¿cierto? Y yo sé que desde ese día quedé ungido por el Señor. Pues hermano, no le digo, Elena G. de White se cayó, se aporrió, duró en el hospital como 7 meses y después salió diciendo que era la profeta, que Dios ya le había mostrado todo. Mire, y está comprobado hoy día que la tecnología ha avanzado tanto, las usurpaciones que hizo Elena G. de White de otros libros. Así como lo que Castellanos no quiere aceptar, ¿no? El G12 y los 12 de los 12 y los 12 de los 12 y los 144. Usurpado de San Ignacio de Loyola. Libros muy antiguos que muchos no conocían, pero hoy día ya se puede mirar. Y los 12 de los 12 era una estrategia. San Ignacio de Loyola, en unos años muy antiguos, en donde había las situaciones de problemas puritanos y tibetanos. En ese tiempo había ese pensamiento y ellos hicieron un crecimiento acerca de los 12, de los 12, de los 12. Y hoy resultó diciendo, no, pero me hicieron un atentado, y con el atentado, y yo después tuve un sueño y Dios me mostró que tenía que hacer la generación 12 de los 12 de los 12 de los 12. Ven, tenemos que prepararnos. Ven lo que estoy tratando de decir. Es lo que necesitamos hacer, y estoy tratando de concatenar eso con nacer de nuevo, y luego de nacer de nuevo entender que Dios fue el que me justificó. ¿De qué me justificó? Porque es que algunos voy a decir esto, hay alguien que siempre decía así, pero no lo voy a decir por él, sino lo digo para que no se vaya a enojar. Pero es que muchos dicen, es que Dios me llamó por el corazón, es que Dios vio mi corazón. Sí, Jeremías 17 y el Evangelio dice que nuestro corazón es pervertido, malvado y engañoso. Si es en ese orden, si Dios vio el corazón de porquería y quiso amarnos, porque la elección es por gracia de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que del corazón que salen guerras, homicidios, envidias, contiendas. Lo dijo el Señor Jesús. Dijo que nuestro corazón era como una cueva, un nido de zorras y de aves. Usted alguna vez, o investigue por internet, los del campo de pronto, cuando uno encuentra un nido de zorras, de animales silvestres y de pájaros, ¿a qué cree usted que huele? Porque ellos no hacen aseo. ¿Cómo la ve? Y el Señor dijo que así era nuestro corazón. Entonces, en ese tema, la justificación, nadie puede decir, no, es que Dios me llamó porque Él vio que yo era bueno, que yo tenía buenas intenciones y no, lo contrario, vio nuestra perdición, nuestra perversidad y nos amó. Mucho de lo que tenemos y somos ni siquiera lo merecemos. Es más, ni siquiera
Si de verdad uno se pone a mirar, uno dice, hola, de verdad yo ni siquiera sé cómo logré esto, porque fue el amor de Dios. Hay gente que hace mucho, ¿no han visto? Yo conozco gente que sabe de todos los negocios. Ellos no, son los duros, ¿no? E invierten, y yo sé hacer ese trabajo, y yo sé hacer ese otro, y yo me le mido, y yo le hago, y invierten, y son inversionistas, y ¿para qué? Trabajan, hacen, y no tienen nada. Fracasados totalmente. Y la Biblia dice que sus hijos no mendigan el pan, porque un cristiano mendigando el pan, ¿qué será? ¿Qué estará pasando? ¿Ve? Temas del corazón. Temas del corazón, porque la Biblia dice que no porque se levante muy temprano y se acueste muy tarde va a obtener victoria, éxito. Pero cuando estamos con Dios, Dios no espera que nosotros le demos nuestros sueños. Ese es otro tema del pentecostalismo, ¿no? Y el pelagianismo. Ya que nos metimos con el señor César, con el César colombiano, hablemos del César colombiano. ¿Qué hace el César colombiano? Habló de un libro de sueños y que le pegaran las casas, los carros, que le vayan poniendo ahí los sueños, ¿cierto? Que querían tener. Pero de eso estoy hablando. Miren, muchos, como dice el dicho, logran con perseverancia, con hábitos, con dedicación, lo que la habilidad, el talento no quiso conseguir. Hay personas muy talentosas, pero sus mañas, sus vicios y alejados de Dios no los deja hacer nada. Y hay otros que no son tan talentosos, pero son muy juiciosos, son muy dedicados, tienen hábitos, buenos hábitos, y el Señor los saca adelante. Eso es lo que sucede. Y por eso hay personas que de pronto uno va a ver y realmente no entiende cómo hicieron su capital, ¿sí? En el sentido de la preparación, cómo hicieron su capital, ¿sí? Pero lo hicieron porque fueron dependientes de Dios, dependientes todo el tiempo de Dios. Eso generó que hiciera toda esa situación de la que estamos hablando, ¿no? Vamos a mirar, he hecho una exposición como siempre, como dice el Salmo, bueno, siempre no, otras veces uso el estudio sistemático. Hoy he hecho una predicación más expositiva, tratando de hondar en el tema que estamos hablando, ¿no? Recuerden la serie La posición de un cristiano maduro según las Escrituras, y estamos en el tema evidencias de un nacido de nuevo, de quién nació de nuevo, ¿ok? Entonces he tratado de hacer una predicación expositiva, exponer mi tema, exponer mi idea, construir una idea, pero pues necesitamos mirar la Biblia para que la Biblia sea la evidencia de lo que hemos venido diciendo. Y recuerden que debemos partir de ¿en quién crees? ¿Y en qué crees? Entonces, bueno, ya hemos hablado de 2 Corintios 11 hasta el cansancio. ¿En quién crees? ¿En el Jesucristo de Juan 1? ¿En el verbo que estaba con Dios y era Dios en la fundación del mundo? ¿O, como dice San Pablo, en un Jesús que no es Jesús? Ahí ya tienes que empezar a mirar, porque muchos hablan de un Jesús que parece Jesús, pero recuerden que las condiciones para que Jesús sea Jesús es como Él mismo nos mostró quién es. Por eso a través de la Biblia lo hizo. Los que atacan la Biblia la atacan de unas maneras ilógicas, no hay sentido común. Por ejemplo, ¿qué es que la Biblia la escribieron los hombres? ¿Qué? Sí, ¿cierto? El punto es que esos hombres estaban inspirados por Dios. Ese es el punto. ¿Pero que la escribieron los hombres? Sí, claro que sí. Pero que nos sigan contando la historia. Los hombres que fueron inspirados para escribir la Biblia siempre terminaron muertos. ¿Por qué? Porque el mundo los persiguió. Satanás se levantó a perseguirlos a través de los anticristos. Richard Tyndale, nomás estos que no escribieron, Richard Tyndale, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, por eso la Biblia se llama Reina Valera,
¿cierto? ¿Cómo terminaron? Richard colgado, Casiodoro quemado y Cipriano decapitado. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea de perseguir? Ahora, las cruzadas, la propia religión haciendo esos asesinatos en nombre de Cristo. ¿Ese será el Jesús de las Escrituras? Recuerden a Jesús cuando Pedro quiere quitarle la cabeza al soldado romano, le tumba la oreja y el Señor le dice: así no es, y le devuelve la oreja al soldado. Así no es. Bendigan a sus enemigos, amen a quienes les maldicen. Entonces, ¿cómo que este Jesús iba a hacer esas muertes? ¿Ustedes creen que al Señor le queda difícil, a Dios? Estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Dios ¿le queda difícil matar a alguien? Pregúntenle a Acab, pregúntenle a Sansón, pregúntenle a Saúl. Fueron cortados por Dios en el momento que Dios quiso. ¿Será que a Dios le queda difícil alargar la vida a un moribundo? Pregúntenle a Lázaro, a la hija de Jairo, pregúntenle al rey Ezequías en el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿cómo que por cruzar la religión asesinó a un montón de gente? Es importante entonces en quién creemos, en un Jesús desde la divinidad que nos muestra las Escrituras, o de un Jesús que nos cuentan manipulado, un Jesús bonito, lindo, de ojos azules y esas cosas. Todo ha sido una estrategia. La Biblia no habla de eso. La Biblia lo que habla es de los atributos de Cristo: su amor, su dedicación, todas estas cosas. ¿Y en qué creemos? ¿Creemos en Jesús o en quién creemos? Entonces, en ese orden de ideas, y vamos a leer San Juan. Les había pedido que buscáramos San Juan 6. San Juan 6. Vamos a leer un poquito de Juan 6. Fue donde quedamos hace 8 días y estamos evidenciando con las Escrituras para finalizar nuestra reunión hoy, desde la parte expositiva. Salmo 119, versículo 130 dice que en la exposición de su palabra el más simple entiende. Así tranquilo, no necesitas saber hebreo, griego, ¿cierto? Haber pasado por una universidad prestigiosa para entender a Dios. Dios habla al espíritu de las personas, a su alma. El Espíritu de Dios le da testimonio al espíritu del hombre, y las Escrituras por medio del Espíritu Santo hablan al alma del hombre, a su mente, a sus emociones y a su voluntad. Dice la palabra de Dios entonces ahí en Juan 41, 6:41. Decía el Señor: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Aquí empezamos con lo que ellos murmuraban. Estaban murmurando de lo que el Señor estaba diciendo. Recuerden que en este momento bíblico, este grupo estaba escuchando todo lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. ¿Cómo? Oral, verbal. Por eso la Biblia dice, ¿cierto?, que Jesús es el verbo de Dios. Y el verbo, Juan 1, era con Dios. Apocalipsis 19 dice que tiene una insignia en su muslo que dice verbo de Dios. Apocalipsis 19, del 12 en adelante. Y aquí lo que estamos viendo es, ellos están recibiendo un mensaje oral. ¿Bien? ¿Qué pasó en el Génesis? ¿Cómo recibió el mensaje Adán y Eva? ¿Copy-paste? No. No existía nada de eso. En ese momento el mensaje era verbal.
Dios se estaba comunicando verbalmente. Hebreos 1 dice que en la antigüedad Dios se comunicó por medio de los profetas, pero que en el nuevo pacto, en el nuevo tiempo, se comunicaría por el Hijo. Y por eso dice: ¿a quién de mis ángeles llamé hijo? Para darle lugar a Cristo. ¿Ok? Y aquí, ¿quién está hablando? El Señor Jesucristo. Y les está transmitiendo el evangelio verbalmente. Por eso es que se predica en la iglesia, porque el mensaje está escrito, ¿cierto? Pero el Señor siempre manejó la exposición del mensaje, como transmitirlo verbalmente. Pero a nosotros en el Nuevo Testamento, para la iglesia, nos ayudó muchísimo más, porque ¿sabe Dios por qué permitió que se escribiera la Biblia? Porque la Biblia ha sido tan atacada y no ha podido ser destruida. Porque es palabra de Dios. Y porque la Biblia es un libro en donde, o más bien una enciclopedia de muchos libros, en donde nosotros vamos a encontrar la voluntad de Dios, en donde Dios se revela a sí mismo, en donde Dios revela la condición del hombre, donde Dios habla de sus promesas y de todo. ¿Por qué Dios hizo la Biblia? Para que no pasara lo que lamentablemente hoy pasa, para que muchos no hablaran de su propia idea. Y es lo que pasa, muchos hablan de Dios desde su propia idea. Por eso Romanos 3 dice: sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Y Pablo añade a todas esas cosas diciendo: un poco de levadura, ¿qué pasa? Por eso no podemos agregar, quitar, combinar. Y esa es la doctrina arminiana: 50% de Dios, 50% del hombre. Y no es así, porque es la cristología del Señor. La cristología del Señor Jesús nos enseñó 100% hombre, 100% Dios. Él vivió 100% hombre, pero no pecó, porque su naturaleza fue divina. ¿Por qué tiene que ver con eso? Con el arminianismo: 50% de la actitud del hombre y 50% del llamado de Dios. Porque no puede ser así. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ve? Tiene que ver con que es 100% de la divinidad de Dios y 100% de la obediencia del hombre. Dios nos hace nacer de nuevo, y ese cambio de naturaleza genera que yo le crea a Dios. Por eso la predicación expositiva nos lleva a que oralmente se está hablando de quién es Dios según las Escrituras. Y por eso las personas deben estar muy atentas, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo les permite en su corazón darle testimonio si habló Dios o habló el hombre, si se habló según las Escrituras. Pero la Biblia está para que no se hagan nuevas doctrinas, para que no se hable de un Jesús que no es Jesús. Porque por eso es que, porque ¿quiénes hablan de un Jesús que no es Jesús? De un espíritu que no es espíritu, de un evangelio que no es evangelio. 2 Corintios 11 lo sigue diciendo, todo el capítulo. Dice: no es maravilla, porque Satanás se disfraza como ángel de luz, y los siervos de Satanás se disfrazan como ministros de justicia. Por eso la Biblia está escrita. Y no es querer pelear, porque en la Biblia no me enseña todo lo que dije hace un momento. La Biblia no me enseña que las lenguas eran balbuceo, sino idiomas. Que el idioma angelical, siempre lo hemos dicho, ¿hay algo más angelical que la palabra de Dios? Angelical es, la palabra angelical viene de neuma, soplo, viento, espíritu. En el caso de Dios, divino, ¿cierto? Aliento de vida, aliento de poder de Dios. Dios dice y se hace. Bereshit bara en hebreo, habla y se hace. ¿Hay algo más angelical que eso? ¿Hay algo más angelical que la palabra de Dios, que cambie un drogadicto, que cambie un alcohólico, que cambie una señora brava, gritona, mandona, por personas de Dios, por personas de amor, por seres de luz? ¿Hay algo más angelical que eso? Ahora, ¿en dónde la Biblia dice que debemos decretar, que debemos declarar, que la profecía está activa, que el apostolado está activo?
cuando uno estudia la palabra, claro, la Biblia sí habla de esas cosas, pero cuando las estudiamos en una hermenéutica clara, en los contextos definidos, ¿cierto? Vamos a podernos dar cuenta que esas cosas son fuera de contexto. Imagínense, y tenemos Biblia. ¿Se imagina que no hubiera Biblia? ¿O que realmente Dios hizo asesinar a todos estos hombres por escribirla? A los que la imprimieron, a los que la tradujeron, todos inspirados por Dios para esa tarea. Pero resulta que ese trabajo Dios lo tuvo en poco y dijo: pues sí, ahí les quedó medio bien. Voy a coger este profeta para hablarles en 2024. Y entonces salen algunos: soy la única profeta escogida por Dios en el mundo entero, María Luisa Piraquí. Y todos salen corriendo a escuchar profecía. Pues, ¿quieren escuchar a Dios? Vean la Biblia. La Biblia le habla de cómo comportarse con los hijos con los padres. La Biblia le habla de cómo llevar una relación de pareja. La Biblia le habla de cómo comportarse en el trabajo, de cómo ser un buen profesional, de cómo ser un buen patrón, de cómo ser un buen empleado, de cómo ser persona obediente. Todo lo dice la Biblia. Pero usted necesita profecía. No, nosotros necesitamos la Biblia. Y eso era lo que estaban haciendo los judíos. Estaban ¿qué? Murmurando, porque no podían creer. Pero ¿cómo esta persona va a hablar lo que está hablando? Luego no es el hijo de José. Porque tenían un pensamiento, y era que la persona que pudiese hablarle a otros tenía que ser de alta estirpe, tenía que ser de la tribu de Leví y ser sacerdote. ¿Me hago entender? Y no estaban escuchando el mensaje expositivo que estaba dándoles el Señor Jesús. ¿Que era cuál? Miren lo que el Señor les dice, 43: no murmuréis entre vosotros. Es lo que Jesús respondió: no murmuréis entre vosotros. Miren, eso nomás ya es pecado. ¿Cómo la ven? Los que hablan de pecados blancos, marrones y amarillos, la magia blanca, café, morada, todo es pecado, hermano. Dios no mandó a hacer eso. No murmuren. Está diciendo Jesús: crean lo que estoy diciendo. Y por eso lo dejó estipulado a través de los apóstoles en las escrituras. Y por eso lo que hoy predicamos es la doctrina de los apóstoles. Hoy por eso no estamos hablando de la doctrina de Elena, de Charles, de cualquiera otro. No estamos hablando de la doctrina de Spurgeon, de Sproul. No estamos hablando de la doctrina de Lutero, de Calvino. Ni estamos hablando de lo que este pastor diga. No importa. Estamos hablando de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo instauró y de lo que quiso hacer por nosotros y con nosotros. Por eso en el 44 dice el Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Miren los modalistas, o sea, los unicitarios, los que creen, los que le dicen de mala manera a Jesús solos, que creen solamente en que Dios fue en forma de Padre, luego en forma de Hijo y en forma de Espíritu. Por eso no creen en la Trinidad, sino son unicitarios, modalistas se llama eso, es de la teología. Ellos dicen de este versículo que lo que pasa es que como Dios puede hacer lo que quiere, que Dios puede cometer errores lingüísticos y ortográficos si Él quiere. O sea, no fueron los hombres tal vez en una traducción, que eso sí puede pasar, y la Biblia tiene errores conceptuales de traducción, pero todos lo sabemos ya. Por eso hay unos versículos que se llaman versículos espurios, porque esos versículos simplemente fueron en un contexto hermenéutico agregados porque se perdió el pedacito, estaba borroso. Entonces dijeron: miremos el contexto y terminemos la frase. Pues yo no le veo problema a eso. Para eso lo hicieron personas que estudiaron, que se consagraron al Señor en eso. Pero estas personas dicen que Jesús aquí comete un error al decir: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahí ellos dicen: ve, porque Jesús es el Padre.
Y sí, Jesús es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo no pueden tener una división entre sí, porque si no, no sería Dios. Pero ellos están hablando desde el principio del modalismo de tener un Dios, no en una enseñanza trinitaria, sino unicitaria. Y ellos dicen, mire, por eso es que el Señor dice acá, no pueden venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Debía ser, no le enviare, dicen ellos, que el Padre lo enviara a Jesús. Dice, pero como está hablando en primera persona, tiene que decir no le trajere. ¿Ven que sí? Parece que sí. Pero, por ejemplo, cuando uno empieza a mirar los que han leído los libros de Urantria, ¿cierto? El libro de Enoch, y hablan de los Nefelín, gigantes y todo este tema, que pues es muy apasionante por lo que tiene que ver con cosas oscuras, ¿no? O desconocidas, ¿cierto? Ellos dicen que esa es la versión de los demonios de quién es Dios. Y en esos libros se encuentra lo que varias doctrinas cristianas hablan. Mucha gente llega a iglesias unas iglesias que se llaman el tabernáculo de la fe, o la iglesia de la carpa, o la profecía de los tres ángeles, que son iglesias dependientes de un hombre que se llama, un venezolano que se llama William Soto Santiago, que tiene su ascendencia profética de otro hombre que es americano, norteamericano, William Marlon Branham. Y de esos libros y de todas esas cosas, otra vez vuelve y se repite la historia que ya hablamos de Castellanos hace un momento, con el G12 y con San Ignacio de Loyola. Estos leyeron el libro de Urantia, leyeron el libro de Enoch y sacaron una doctrina, y todo es bíblica. ¿Cuál es la doctrina? Que el pecado original sí es el sexo, como dice la doctrina católica, pero no el sexo, porque en sí el sexo no es pecaminoso, sino en el adulterio. Y ellos dicen que la serpiente caminaba erguida, ¿cierto? Y que era muy parecida al hombre, y que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente. Eso dice el libro de Urantia. En algunos apartes del libro de Enoch dice eso. Y en otros, en los escritos de William Soto Santiago y de William Marlon Branham, dice que la serpiente engaña a Eva y el fruto prohibido era que tuvieran relaciones sexuales, que la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva y quedó embarazada de Caín, ¿cierto? Y como la ciencia hoy día avanzó y todo este tipo de embarazos in vitro y ¿cómo es que se llama? Inseminados y tal, y que en esos tipos de embarazos cabe una posibilidad muy grande de que haya gemelos y tal, ¿cierto? ¿O cómo es que se llama? El embarazo del ritmo, Caro. Sí, o sea, mujeres que tienen relaciones con un hombre y quedan embarazadas con el amante, luego tienen relaciones con el marido y queda embarazada el marido, y en su vientre hay 2 sacos gestacionales y van a nacer esos 2 bebés. Eso es lo que dicen que pasó con Eva, que Eva tuvo relaciones con la serpiente y quedó embarazada de Caín, y que luego, que Eva tuvo relaciones con la serpiente y quedó embarazada de Caín. Ok. Bueno, corregimos. Eva tuvo relaciones con la serpiente y quedó embarazada de Caín. ¿Sí? ¿Está bien? Es que eso es lo que dice. Y bíblicamente se puede mostrar. Pero luego vino Adán. ¿Y se acuerda que dicen, y Adán pecó con ella? Que la Biblia dice. Entonces ellos dicen que llegó Adán y Eva le dijo, venga mijo, es que la serpiente habla y tal, y nos dijo que seremos como dioses, y me convenció y le voy a enseñar el chucuchucu. Venga. La doctrina de esas iglesias dice que Eva le enseñó a Adán a tener relaciones sexuales, ¿cierto? Y engendró a Abel, y que hay una diferencia entre el nacimiento de Caín y Abel, es por eso. Pero imagínense en lo que están diciendo, por lo que les estoy acabando de hablar. Por eso debemos entender el tema doctrinal. Si el Padre que me envió no le trajere, ¿fue un error?
pudo haber sido un error idiomático. Ahora, pudo haber sido un error de traducción o simplemente era un idioma arcaico y pues quedó así, del griego, no importa. Pero ya forzar a decir, es que aquí Jesús está diciendo que él habló consigo mismo, el Padre le trajere, o sea, no va y viene, sino que yo mismo estoy diciendo que yo me mando a mí mismo los hijos de Dios. Dice Jesús el 45, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió del Padre, él viene a mí. ¿Ven? Nomás pararse en el 44 para decir semejante herejía y luego hacer aquí, ¿cierto? Un análisis del contexto, queda claro, ahí está diciendo, si oyeron al Padre y aprendieron del Padre, vienen a mí. Nos aclara si hubo un posible error o qué pasó, lo que haya sido. Pero están diciendo que Jesús cometió ese error voluntariamente, porque está hablando de sí mismo. Por eso hablé lo del Génesis, por eso hablé de las otras características, porque nosotros tenemos que entender que el llamado que el Señor nos ha hecho es para que nosotros seamos hijos verdaderos, originales. ¿Los hijos de Dios originales pecan? El que diga que no peca, hace mentiroso a Dios. Pero si peca, abogado tiene, a Jesucristo. Primera carta a San Juan, capítulo 1 y capítulo 2. O sea que eso es, aceptemos que estamos muertos en delitos y pecados, que lo estamos haciendo mal y que Cristo nos quiere convencer. La lucha entre la carne y el espíritu ahí se levanta. Pero, pues bueno, ya se vuelve eso una situación individual, porque muéstrame tu fe con tus obras. No porque las obras salven o porque las obras hablen bien de una persona, sino porque esas obras van a mostrar si el Espíritu Santo está conmigo, si nací de nuevo o no nací de nuevo. El Señor Jesucristo dice en el versículo 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Ven cómo el contexto ya está mostrando de que Jesús no era el mismo? Padre me refiero, no le trajere, porque él está diciendo, si vieron al Padre, entienden quién me envió, quién me trajo. 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús está diciendo algo muy claro. Oralmente les está diciendo que Él es el pan de vida, el nuevo pacto. La sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Pero los fariseos, los judíos, miren lo que contestan. Entonces los judíos contendían entre sí. Ya se empezaron a discutir porque algunos ya se estaban convenciendo. Pero ¿en qué contienden? Diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Miren, los judíos ni siquiera, recuerden que para ellos es pecado comer cerdo, porque es un animal inmundo, pues mucho menos humano, canibalismo, ¿no? Eso es lo que estaban pensando, igual que Nicodemo. Por eso es que muchos de nosotros actuamos y todo lo pensamos según la regla humana, humanística, y no pensamos en que Dios sí me puede cambiar. Pero ¿y esto por qué va a ser pecado? Yo luego, ¿qué mal le estoy haciendo a las personas? ¿Cierto? El que se droga o se emborracha dice, es que yo me drogo y me emborracho con mi plata, ¿es con la suya? Porque no lo pueden entender, ¿cierto? El que dice, hombre, pues usted me conoció así y así soy. Punto. Eso no es lo que está diciendo Cristo, porque lo que está diciendo es que Él sí puede cambiarnos. Y si nos está hablando todo esto es porque quiere, porque Él conoce el futuro, nos ama. Porque ninguno de ustedes ni yo hemos conocido el infierno para saber la tortura que es el infierno. Y Él nos quiere liberar de todo eso. Es su promesa, es lo que está diciendo.
Ahora, no es acusación lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que si tú vives y te pasan esos pensamientos y esas cosas, tienes que entender que esa es tu posición y que Cristo quiere justificarte y quiere santificarte porque quiere lo mejor para ti, porque quiere que vivas esa vida de gozo que Él creó para ti. Por eso no podemos ser como ellos y estar pensando solo desde el pensamiento humanístico, intelectual, y como Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre viejo meterse en el vientre de su madre? Y por eso es que algunos todo lo vuelven y empiezan a decir, ya se volvieron legalistas, ya se volvieron, no, eso ya es un fanatismo, el cristianismo. Espere, lea la Biblia, no pelee, lea la Biblia. ¿Qué le dice Cristo? Ah, no, la Biblia también es mala. ¿Qué le está diciendo Cristo? Es lo que estoy tratando de enfocar. Sí, dice 53, Jesús les dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, y el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. En esta cena habló de la carne. Comen. Ahora, no está hablando nada literal. Cuando tomamos el pan y hacemos la cena del Señor, no estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Es una simbología, es algo que se hace para recordar que Cristo murió en la cruz por nosotros y entregó su carne. Eso es comer su carne. ¿Qué es comer su carne? Es comer santidad, es recibir el llamado de Dios, la justificación de Dios. Y recuerden que en la cena de la samaritana, ¿de qué habla Jesús? El que beba de mí, de esta agua, jamás volverá a tener sed, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Está hablando del Espíritu Santo, está hablando de nacer de agua, está hablando de lo que Jesús nos da, que es el Espíritu Santo, para que nos convenza de pecado, de juicio y de justicia y podamos arrepentirnos. Y cuando ustedes ya miran en 1 Corintios 11 o todas las enseñanzas de la cena del Señor, dice que el que beba de esta copa entenderá que su sangre, la sangre de Cristo, fue derramada por nuestros pecados. Y beberla es recordar que aunque nuestro pecado sea lo más horrible y nuestra situación sea la más difícil y nuestra condición no me permita entender lo que hoy terminamos de leer, la sangre de Cristo no lo hará entender, porque el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Su sangre perdonará cualquier pecado, por grave, ese pecado que no le has contado a nadie, lo perdonará, pero mayormente perdonará el que tú creías en un falso Jesús. Eso dice el Señor, me convencerá de pecado. ¿De cuál pecado? De no creer en el Jesús de las Escrituras, sino creer en otro Jesús, en el de los falsos maestros, en el de los maestros que predican solamente por dinero, por avaricia. Porque Cristo es mucho más que eso, mucho más que esta vida. Y el pan, su cuerpo, porque fue entregado por nosotros. Pero recuerden que Cristo murió y resucitó al tercer día. ¿Sí lo creen? Y después que ahora, o más bien después que resucitó, le dijo a los apóstoles que nos contaran y nos recordaran por los siglos de los siglos. Los cristianos recordamos eso, que Él murió, resucitó y prometió que volverá. Y volverá, y no está lejos. Con todo lo que pasa en el mundo, son esencias proféticas del cumplimiento de lo que también está escrito en la Biblia. Y han venido muchos anticristos, y toda la élite y la masonería tiene listo
listo para que venga el hijo de perdición, el inicuo que se sentará en el trono de Dios como si fuera Dios. Y ahí sabremos que la segunda venida del Señor es eminentemente cerca. Oremos. Señor, te damos gracias por nuestra reunión. Te damos gracias por las personas que estuvieron a través del en vivo en internet. Te doy gracias por las personas que estuvieron aquí presencialmente. Te doy gracias, Señor, por haberme capacitado y haberme dado la fuerza, Señor, el intelecto, el discernimiento para predicar tu palabra. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, que así como ellos salieron de sus casas bendecidos, los que están presencialmente vuelvan bendecidos, porque tú guardas en perfecta paz en el salir a tus hijos y también en el entrar. Señor, yo te ruego por sus necesidades. Juntos levantamos, Señor, a ti nuestra oración para decirte: inclina tu oído, por favor. Queridos hermanos, rueguen a quien puede hacer lo que tú necesitas y que sea conforme a la voluntad de Dios. Señor, yo te pido que les bendigas conforme al don de tu Espíritu Santo ministerial que me has dado. Yo oro por ellos, Señor, porque tú puedas ayudarles en su mente, ayudarles en su corazón, y por añadidura, el que busca el reino de Dios y su justicia, las otras cosas les son dadas. Que cualquier cosa que necesiten, física, material, de salud, sea con ellos, Señor. Yo te lo ruego y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.